este es uno de los dos actos del intelectual y su memoria que vamos a tener este año. Es, como saben ustedes, un ciclo de conferencias, mejor de entrevistas, que se hace a aquellas personas que han sobresalido, por así decir, en el ámbito de las humanidades, ¿no? Es un ciclo que ya arrastra, en fin, yo creo que al menos 2 décadas de entrevistas. Y bueno, realmente a mí no me correspondía hablar hoy, simplemente quiero darle la bienvenida a Julio Mangas Manjarrés, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. Y digo que no me correspondería porque se trata de una entrevista que normalmente hace alguien que conoce bien al entrevistado y que por tanto a mí me corresponde simplemente darle la bienvenida a Julio Mangas, agradecerle a Cristóbal González Román su interés en que esta entrevista se realice y, en fin, darle a ustedes también las gracias por su presencia aquí y espero que la entrevista sea de su agrado, ¿no? De manera que gracias y adelante. Bien, buenos días a todos. Quiero comenzar agradeciendo al decanato de nuestra facultad, al equipo decanal, a la decana personalmente, a Pepe también, ¿no?, el que haya accedido concretamente a esta propuesta del departamento de entrevistar a Julio Mangas Manjarrés. Son muy jóvenes los que están aquí, ¿no? Los profesores ya somos un poco mayores, pero me imagino concretamente que en la bibliografía que se os da habéis tenido ocasión de al menos aproximaros a una personalidad que ha marcado concretamente el panorama científico de la historia antigua, pero que también ha vivido una etapa sustancial de nuestro país en consecuencia tanto desde la historia de la disciplina, la formación y consolidación de la disciplina de la historia antigua, al igual que de otros ámbitos científicos en nuestro país, como desde su propia experiencia histórica, pues es conveniente que esté su memoria, ¿no?, como intelectual en nuestras bibliotecas para que las generaciones de ahora lo conozcan mejor y las del futuro puedan también tener esa perspectiva de cómo se van gestando nuestras universidades, de cómo se han ido consolidando, también de su experiencia vital. Yo entiendo que el subtítulo que le hemos puesto concretamente al cartel viene bien, ¿no?, desde esa doble perspectiva, el compromiso con la historia, porque el profesor Mangas concretamente es una persona comprometida intelectualmente con el conocimiento de la historia, con la renovación, con el método histórico, con el rigor en el método histórico. Ha contribuido sustancialmente concretamente a la renovación de la historia que estudian ustedes en clase, la que leen en los libros tiene muy poco que ver concretamente con la que yo sufrí en la década de los 60, ¿no? Era una historia totalmente esquizofrénica, porque no se entendía nada, se memorizaba todo, no se entendía nada, en consecuencia salía uno mal formado, con excepciones. Probablemente la Universidad de Granada tuvo excepciones de gran relevancia, como el profesor Marcelo Vigil y otros más, ¿no?, pero el panorama era un tanto desolador. Y el profesor Manga ha contribuido sustancialmente a romper, ¿no?, esta dinámica, ¿no?, a modernizar nuestro país, a encardinar las concepciones históricas de nuestro país dentro de lo que era obviamente general en Europa, ¿no?, en Francia, en Italia, en Alemania, países que él ha visitado y que concretamente han contribuido primero a su formación y luego concretamente a la difusión de sus investigaciones. El profesor Manga nació en los años 40 del siglo pasado. Fíjese, ¿no?, lo que ha visto, ¿no?, lo que ha visto y lo que ha sufrido, ¿no?, porque las cosas que se veían entonces hacían sufrir a mucha gente, ¿no? Muchos disfrutaban de ellas, ¿no?, pero sobre el dolor de otros, de la mayoría. Yo quisiera, en consecuencia, darle la bienvenida a este maestro de muchos de los que estamos aquí, a este maestro de la segunda generación de la historia antigua, en la que yo me incardino, ¿no? Él ha sido pionero. Darle la bienvenida de nuevo a nuestra universidad. Él se encuentra aquí cómodamente en esta facultad, ¿no?, donde tiene amigos y donde le queremos, obviamente, como maestro y también, obviamente, pues como persona, dado los enormes valores que posee. Hacer concretamente una breve síntesis de su producción intelectual,
probablemente sea una pretensión en pocas palabras. Pero yo entiendo que él ha renovado el método histórico y que ha contribuido sustancialmente a crear las bases documentales para crear una historia sólida, ¿no?, que impida la manipulación, que impida en consecuencia la deformación de las personas que se aproximan al conocimiento del pasado, ¿no?, pues para sentirse concretamente como ciudadanos libres de un país democrático. Yo quiero comenzar la entrevista, ¿no?, por los primeros años, ¿no? Nació en el año 40, ¿no?, del siglo pasado, terminaba la Guerra Civil. Eso es duro, es un año duro en la historia de España, ¿no? Yo quería comenzar preguntándole en esta primera parte de la entrevista, ¿no?, por sus primeros recuerdos, ¿no?, allí en Alaejo, ¿no?, que es un pueblo de Valladolid, en Castilla, ¿no?, en Castilla, en Valladolid, los años 40, ¿no? ¿Cuáles son sus primeros recuerdos? Antes de hablar de recuerdos, quisiera agradecer a esta universidad, a la que yo quiero mucho por las relaciones largas de hace mucho tiempo, y los compañeros el que me hayan dado la oportunidad aquí de contar mi vida, que es la vida de 300 años. O sea, las apariencias engañan. Yo tengo 300 años. O sea, para empezar. Porque 1940 tal vez no, pero el 40, el 41, el 42 y varios años después eran exactamente iguales, ¿no? O sea, durante mucho tiempo no cambió el tiempo. Estábamos en el siglo XVII, luego después poco a poco nos fuimos acercando a otras épocas. Era la época de llegar a la escuela, cantar el cara al sol antes de entrar en la escuela, entrar a saludar al maestro vestido de uniforme falangista. Ese era el mundo. Por supuesto, rezar antes de empezar, y la foto de Franco, no la de Federico García Lorca que veo aquí, sino la foto de Franco allí presente, tal. Ese era el mundo en el que nos vivíamos en aquella época, en un pueblo de Castilla, y uno salía y tenía que participar de la catequesis todos los días, y cuando uno iba creciendo un poquito más le enganchaban para ir a la adoración nocturna, que era una cosa que probablemente el otro día conseguí rescatar un libro en una librería de viejo de la adoración nocturna, que era una cosa que se hacía mes a mes, un día al mes, en el que había que quedarse. Generalmente eran mayores, pero nos reclutaban algunos jóvenes. Había que pasarse la noche en la iglesia. Entonces ese era ese mundo tan lúgubre de Castilla, que probablemente era también de otros, muy parecido en otras zonas, pero es lo que de algún modo yo viví. Niños que íbamos a la escuela pues con una enciclopedia, no había más libros. Afortunadamente eso tenía una ventaja, no había problemas de escoliosis, porque pesaba muy poquito, todo era una enciclopedia muy pequeña, ¿no? Entonces allí estaba todo, geografía, historia, matemáticas, todo, ¿no? Con una enciclopedia, un cuaderno y una pizarra, era nuestro equipaje, pizarra y pizarrín para escribir sobre la pizarra y tal, ¿no? Era mucho más ecológico que ahora, ¿no? O sea, que se quema tanto papel. Alguna ventaja tenía, ¿no? Es decir, ese es el mundo de esa infancia en la que yo y otros compañeros íbamos creciendo, el mundo en el que estaba, pues eso, dominado por los que habían ganado la guerra, por los falangistas que sobresalían porque inmediatamente se apuntaron como si hubieran sido los únicos ganadores de la contienda, una iglesia unida, falange y al régimen, no les parecía que no les era suficiente, y entonces en la Castilla profunda de aquella época pues se les ocurrió decir que, claro, si España era diferente, pues era diferente porque lo había dicho la Divina Providencia. O sea, no vale, no es cualquier cosa. Y entonces fue el momento con 7 años, además del catecismo que estudiábamos todos del Padre Astete, era el Catecismo del Corazón de Jesús, que tenía como lema: reinaré en España y con más predilección que en otras partes. No sé si suena. Que hay unas placas, se hicieron de eso unas placas que se pusieron después en muchas puertas de casas, ¿no? Donde decía, era el Corazón de Jesús.
algún señor de aquella época había visto algo en Francia del Sacré-Cœur de París, la imagen era esa, pero claro, el contenido era totalmente distinto. No era la libertad, fraternidad, igualdad, sino era el corazón de Jesús, para decir, bueno, pues este país es el elegido por la divinidad. Y dentro lo demás, de esta panorámica, concretamente la relación de la Iglesia, ¿no?, con el régimen, ¿no?, el nacionalcatolicismo, ¿no?, también tuvo la oportunidad concretamente de contactar con la élite, ¿no?, de la organización de la Iglesia española, ¿no?, que siempre estuvo en manos de los jesuitas, ¿no? Sí, ese es un momento un poquito más tarde, ¿no?, un poquito posterior, que conecto efectivamente con jesuitas, dominicos y demás, ¿no? Hay un momento que pero ya esto, yo empiezo en Valladolid, luego ya en la Universidad de Salamanca hay una fase inicial en la que Salamanca ya era otra cosa. Me imagino que aquí en Granada también cambiarían un poco las cosas, distinto de Valladolid, ¿no? Entre otras razones porque había extranjeros, ¿no? Había cursos y eso algo se pegaba, daba un aire distinto a la ciudad. Y recuerdo que, bueno, pues eso fue un cambio de pasar de fines del 17 a lo mejor casi hasta el siglo XIX, ¿no? Cuando ya los estudiantes universitarios, en primero, recuerdo perfectamente que había dos tipos de universitarios: los que íbamos a hacer el mes de mayo, en honor a María, a los jesuitas, que en aquel momento se consideraban que éramos los liberales, ni siquiera la palabra existía. Pero bueno, y los que iban a hacer el mes de mayo a los dominicos. Ese es el mundo universitario de Salamanca, que con ese ejemplo yo creo que define de una manera bastante significativa lo que podía ser ese mundo lúgubre de la universidad de aquella época. Pero es curioso, eso es un primer año de universidad. Un segundo año los jesuitas montaron aquello que se llamaba los coscas. Yo no sé si alguno pues eran al lado de la misma iglesia de los jesuitas, salas de juego donde se podía pues jugar al billar, reunirse y tal, y ahí se podía ya hablar con más libertad de otras cosas, no entraba la policía ahí, ¿no? Y entonces era un primer paso. Y un tercer paso fue que al año siguiente un jesuita empezaba a dar clases de marxismo a través de las enseñanzas del marxismo que había enseñado, tal como lo enseñaba otro jesuita, el padre Henri Libac. Y entonces, pues aquellos que éramos curiosos y que queríamos saber por dónde andaba el mundo, pues íbamos a ver qué había dicho el jesuita tal sobre el marxismo. Lo que había dicho es que efectivamente estaba equivocado y tal, pero bueno, ya al menos sabíamos que había algo distinto de aquello que oficialmente se nos daba. Es el momento en que empieza a abrirse y uno entra en contacto y uno se entera de que hay unas juventudes obreras católicas. Y dice, ¿y esto qué es, no? Luego resulta que... Eso coincidió con el papado de Juan XXIII, probablemente, ¿no? ¿O fue un poco anterior? Fue un poco anterior. Fueron los últimos años del Papa, del Pío XII, que fue en los últimos años fue un Papa que incluso hubo momentos en los que dentro de su línea eclesiástica hubo un momento que estuvo a punto de romper con el régimen político en España. Hubo un par de amenazas y tal, ¿no? Porque les parecía excesivo prolongar, ¿no?, las consecuencias de la posguerra y tal, ¿no? Eso es y entonces en ese momento empieza a decir, las juventudes, es decir, prácticamente se pasa ya a otro, ¿no? Se pasa ya a comienzos del siglo XX, cuando empiezan a aparecer las juventudes obreras católicas, de que algo existía y tal. Y a partir de ahí, pues contacto con extranjeros y la posibilidad de ir hacia afuera, de ir a Alemania y tal. Y entonces, bueno, pues yo puedo confesar que era un paletillo, como éramos unos paletos la mayor parte de los estudiantes de aquella época. Pero una estancia en Alemania de 3 meses, eso fue una auténtica revelación, ¿no? Porque revelación, hay historias muy divertidas. Revelación porque, por una parte, claro, aquí se nos decía que los comunistas tienen cuernos, rabo o pies de cabra y tal, ¿no? O sea, que era gente rara, mala y demás, ¿no?
Pero digo, estando en Alemania, lo digo como anécdota que puede ser simpática, que yo iba deseoso de meterme en todos sitios, de conocer cosas. Y una de las cosas, pues contacté con testigos de Jehová, contacté con protestantes, con todo el señor que había repartiendo propaganda en la calle. Yo iba a decir, ¿y eso qué es? ¿Y cómo y qué es lo que defendéis y tal? Y me iba a la reunión suya, ¿no? Y una de las reuniones me metí con un grupo del Partido Comunista que estaba en la clandestinidad, y lo digo porque la situación es divertida. El señor realmente tenía pies de cabra, era por un problema de nacimiento, aquel que yo conocí, pero es que me lleva clandestinamente con estos juegos que había que hacer en la clandestinidad, de un coche aquí, luego otro te recogen en esta esquina otro coche para despistar a la policía, y luego después otro coche y tal, y entro en casa, voy a saludar y el señor era manco, ¿no? Y entonces dije, a lo mejor resulta que Franco tiene razón, ¿no? Que no, era una situación, bueno, luego ya vi que no tenía razón, ¿no? Que era pues gente muy sana y tal, y que, bueno, pues había tenido la mala fortuna de topar con ¿Esto fue en Berlín? Esto fue en Múnich, que era, claro, una ciudad especialmente conservadora, que es la sede de la democracia cristiana, donde había un colegio universitario que enviaban a un alemán a Londres, a otro a Salamanca, a otro a Italia y a otro a París. Y en esos huecos, en las habitaciones de esos, cuando estaban ellos aquí, podía ir un español. Y entonces yo aproveché la coyuntura y fue mi primer contacto. Luego, a partir de ahí, luego estuvo en Berlín. Luego después pues tenía que estudiar alemán. Hay una cosa que es muy divertida. A que nadie se recuerda lo de la Faradiva, que no, son muy jóvenes, ¿no? El rey de Persia y tal, y la Faradiva. O sea, bueno, pues en aquellos años los estudiantes universitarios, cuando íbamos fuera, ¿qué hacíamos? Pues fregar platos y hacer cosas de estas. Y yo tengo mi medalla, que eso no lo sabe nadie, de haber limpiado la habitación de la Faradiva cuando estaba estudiando alemán. Por las mañanas iba al hotel y por las tardes me iba a la academia de alemán para poder entender después los textos, la bibliografía que había, que yo había hecho filología clásica y sabía latín, griego y tal, pero de idiomas modernos pues era la generación del francés. Y entonces, ¿y vio todavía Berlín destruido por la Segunda Guerra Mundial, o no? Vi Berlín, tengo la experiencia de un Berlín destruido por la Segunda Guerra Mundial, de un Berlín oriental con el muro, y de un Berlín en el que había, en el momento que uno pasaba el muro, había más espías que berlineses. Yo creo que era una situación espantosa aquella, ¿no? De una sensación de soledad y de tristeza en esa zona de ¿Estuvo Berlín. parando en la residencia de la Humboldt, allí en Berlín, o paraba afuera? Pues eso ya fue con posterioridad, cuando tuvo esa experiencia más universitaria de entroncar con la Eso universidad. ya después, con el tiempo, ya pues me permitieron ir a residencias normales, ¿no? Ya con becas, de unas residencias universitarias, de estar en la residencia de la Humboldt, pero en la fase inicial hice pues como muchos estudiantes de ahora, ¿no? Bueno, ahora ya salen con el dinero de papá, afortunadamente, la mayoría, y mejores, ¿no? Y a aprovechar que los papás tienen dinero, ¿no? Para ir al extranjero una temporada. En aquella época salía uno, recuerdo, un verano me hice 7.000 kilómetros de autostop por Europa. Era el momento, además, que se podía hacer autostop perfectamente, viaje gratis. Entonces, días en que uno estaba libre, pues a la carretera y dedo. Como no había peligro, todavía era una Europa tranquila, pacífica, los autostopistas no habían hecho nada malo, pues entonces nos cogían con una facilidad. Bueno, no nos cogían, distinguíamos. Recuerdo que iba con un amigo de Burgos y decidíamos si era mejor coger un Mercedes o coger otro coche, no, ese no, que tal, y esperábamos a que llegara el Mercedes y tal, ¿no? A esos niveles de autostopista de lujo, ¿no? Era un momento, era una Europa muy distinta, ¿no? Muy distinta. No era una Europa de migrantes todavía, no era una Europa de miedo, era una Europa, pues, pacífica, y el choque, claro, con España fue una tortura, ¿no? Después de ver todo esto, ¿no?
Fue una... Y en Salamanca estudia clásicas, ¿no? Estudia clásicas, ¿no? En consecuencia, allí conoció a viejos maestros, luego pasó concretamente a ser profesor ayudante, ¿no? Y a integrarse concretamente en grupos, ¿no? Que renovaban la universidad, ¿no? En Salamanca hubo concretamente un movimiento universitario de primer orden, ¿no? Renovando, ¿no? Oponiéndose al sistema, oponiéndose concretamente a las visiones académicas del sistema, etcétera, ¿no? ¿Qué recuerda de esos momentos? En aquellos momentos, entre otras cosas, el año pasado viví de nuevo el recuerdo, porque un íntimo amigo de los años de estudiante le detuvieron, que era el representante de la facultad, le dijeron, cogió la policía y le dijo o cárcel o destierro, que era lo que se empleaba en aquella época. Y entonces destierro a Valencia. Y a partir de ahí, pues él siguió un itinerario y otro, y el año pasado a la vuelta tal me llama de Estados Unidos. Soy Paco Macías y tal. Y entonces a partir de ahí hemos vuelto otra vez a conectar. Era ese mundo de un movimiento muy asambleario, de un movimiento estudiantil que se fue politizando cada vez más, y un movimiento en el que poco a poco nos íbamos organizando, pero estábamos muy despistados. Estábamos muy despistados porque no teníamos muchas referencias políticas de lo que había fuera. El silencio sobre lo de fuera era muy grande, y Salamanca era una universidad, pues en ese sentido, más abierta que Valladolid o que otras, pero no dejaba de ser una universidad con un enorme peso de la Iglesia, del franquismo, de tal, vigilando. Teníamos religión obligada todos los años, tal, formación del espíritu nacional, además, eso, es decir, y uno no tenía el título si no aprobaba la formación del espíritu nacional y la religión. O sea, podía saber uno mucho latino, mucho griego. Pero fue cuando estaba ya de profesor, ¿estaba don Antonio Tobar de rector o ya había dejado de...? Fue un momento en la Universidad de Salamanca, en el ámbito de lo que yo estaba estudiando, la verdad es que tuve una suerte enorme, la suerte que pueden tener los alumnos de aquí con el joven profesorado de Historia Antigua de aquí, que está muy bien, ¿eh? O sea, que tienen una suerte enorme, porque yo recuerdo que tuve a Tobar, a Manuel Díaz y Díaz, poco después a Carmen Codoñero, de Filología Latina, a Martín Ruy Pérez, es decir, prácticamente todos los grandes filólogos de latín, griego, que después hicieron escuela y los tuve de profesores, unos que se iban ya, otros que se fueron después a Madrid y tal. Fue un momento realmente bueno de la Universidad de Salamanca. Profesor Jordá de Prehistoria y Arqueología, y llegó Blázquez, y ahí es donde yo empecé a conectar con la historia antigua, ¿no? Desde la filología clásica, que era un camino. Muy bien, y después a continuación pasa a ser profesor de la Universidad de Oviedo, ¿no? Directamente desde Salamanca. Me quedo de Salamanca a la Universidad de Oviedo, y en la Universidad de Oviedo Asturias era un mundo totalmente distinto, ¿no? Lo digo por los jóvenes sobre todo, que claro, tenía toda una tradición de movimiento minero, ¿no? El año 34 ya los mineros se plantaron, pero esa tradición ha tenido una duración muy larga. Esto que hemos visto recientemente, ahora con el juicio de Madrid, ¿no? de la bomba islamista del 10M, etcétera, ¿no? Y que pues que habían sacado la dinamita de Asturias. Bueno, en aquella época, es decir, todo el mundo lo sabía, todos los mineros tenían dinamita en casa. O sea, esto era una práctica habitual. Y naturalmente la represión allí, cuando había huelgas y tal, era algo que la Guardia Civil tenía que andarse con mucho cuidado porque era peligroso, ¿no? El mundo. Entonces Asturias era un mundo ideológicamente muy distinto, con una larga tradición de
movimiento sindical, de la UGT, de comisiones obreras, de trabajadores en minas, de trabajadores muy curtidos en lucha sindical, y eso marcó también un poco de algún modo fue llegando a la Universidad de Oviedo, ¿no? Y recuerdo en la Universidad de Oviedo que yo tenía alumnos que terminaron la carrera y se fueron a la mina, ¿no? Porque no había otra, o que habían estado unos años en la mina o temporadas en la mina para pagarse los estudios. O sea, la relación entre la universidad y el medio en Asturias, el medio ¿Y social. Oviedo ciudad seguía siendo Oviedo era una ciudad tan conservadora como la pintara Clarín? Yo diría que sigue siendo. Sigue siendo. Oviedo es la ciudad de la regenta, sigue siendo la ciudad de la regenta. Asturias Oviedo es una isla dentro de Asturias. Es total, no es lo mismo la cuenca minera que Gijón, con el puerto, la zona Avilés, zonas de trabajadores, de migrantes. Oviedo no admitía inmigrantes prácticamente, y en Oviedo las familias se distinguían por el apellido de los Navia Osorio, es decir, según el apellido ya era una marca de distinción, y el lugar, naturalmente, que respetaban el lugar que vivía, que era el centro de Oviedo. Una ciudad donde, ¿por qué es significativo? Donde se tardaba, donde yo vivía, tardaba 3 minutos en llegar al centro, pero yo vivía en una zona marginal, ¿no? Porque no era la calle Uría y 2 o 3 calles, ¿no? Eso indica un poco ese mundo de cerrazón. ¿Y la universidad era tan conservadora como la ciudad? Ciudades. Y la universidad, pues, era una universidad en que estaba una universidad muy despierta. Muy despierta, y con una actividad estudiantil enorme. Yo recuerdo en los años de estar en Oviedo, los primeros años, había peticiones, es decir, hubo un curso, el primer año que tuve, que tenía, recuerdo, 57 alumnos matriculados en una materia, y había 54 que pertenecían a partidos políticos. ¿Esto en qué año fue? Esto fue en el 73, el curso 73-74. Eso indica un poco cómo estaba la caldera, de cómo hervía aquello, ¿no? Y luego los otros 3, había uno porque los demás entre todos se conocían, uno del Opus, un policía, de los otros 3 que no estaban, y otro que estaba despistado, ¿no? Pero es decir, era normal entrar y comprometerse de algún modo. Eso sí, con partidos políticos que eran miles, ¿no? Cuando digo miles, allí, en una forma, en Oviedo, ORT, MC, oposición de izquierda al Partido Comunista, división o fracción con el 8º y 9º Congreso, luego el PC, luego otra escisión del PSOE, luego el PSOE, es decir, eran luego grupos feministas que empezaban a ver tal, pues eso era un fenómeno. Y lo divertido del caso es que yo no sé, pero si yo no pertenecía, de verdad que no pertenecía a ningún partido, si yo tenía todavía un gran despiste político, ¿no? Porque no era fácil orientarse, y yo no me quería comprometer porque no sabía muy bien. Sí, pues, pero me debieron de ver pues más blando, ¿no? Y dijeron, pues te sirve, ¿no? Y entonces los grupos de estudiantes me pidieron que había condiciones objetivas para hablar de política, y Franco estaba vivito todavía, ¿no? Y que, como no se podía hablar de política, íbamos a hablar de modos de producción, ¿no? Modo de producción asiático, modo de producción oriental, modo de producción esclavista y tal, que era lo que en aquel momento se llevaba. Y teníamos unas reuniones los jueves en el aula magna, que era el doble tenía la doble capacidad que esta, y unos asientos laterales, y estábamos desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche, en momentos en los que se podía fumar, aquello era una... y hablando, es decir, de pues los maoístas metiéndose con los leninistas, los otros contra los otros, pero todo eso sí, o sea, una discusión de enfrentamientos dialécticos, y todos muy corteses, eso es verdad. Y era un momento en que yo aprendí mucho de los estudiantes. Mi función era ser de moderador. O
O sea, no, yo no daba discursos, ¿no? Pero luego allí en Oviedo, de profesor, comenzó a organizar reuniones, yo no sé si considerarlas como alternativas, ¿no? Pero ciertos ecos de alternativo tenían en relación con la estructura académica de historia antigua, ¿no? Y elaboró concretamente un conjunto de memorias que luego han quedado, ¿no?, prácticamente como hito, ¿no?, en la historiografía del país, ¿no? ¿Qué recuerda de aquello? Sí, de aquello recuerdo, probablemente, decir, en el fondo soy como la mayor parte de los, o sea, eso, tal vez eso es de joven, pues a lo mejor, a pesar de tener los 300 años que decía antes, por eso todavía estoy en pie, ¿no? Pues porque siempre he pensado que uno sabe muy poco, sabe 4 cosas, y por más que uno lleve años trabajando, pues hay un campo inmenso de conocimientos que uno no controla, ¿no? Y en aquel momento, en Oviedo, pues yo vi un poco el panorama general de la historia antigua en el país y me di cuenta de que, bueno, pues es parte de lo que ya había sufrido, lo estaban sufriendo otros compañeros que querían trabajar en historia antigua en otras universidades. Y a la vez, pues también queríamos pues tener un punto de encuentro, hasta qué punto pues podíamos buscar, analizar, profundizar un poco metodologías, métodos de análisis y tal, porque, claro, antes decías con razón que soy de algún modo la segunda generación, claro, porque la primera generación sería la de Blázquez, Vigil, Presedo, Montenegro, 4 que trabajaban, se fueron orientando, pero estuvieron un tiempo trabajando arqueología, historia antigua, egiptología y luego después historia de Grecia y Roma. Es decir, bueno, pues lo que cada uno pudo hacer en su momento, ¿no? Y entonces, claro, en aquel momento inmediatamente posterior que llego yo, me di cuenta de que éramos una generación que habíamos llegado, pero que estábamos muy verdes, que, como decía un compañero mío de Zaragoza, que muchas veces habíamos tenido que tomar el café, ¿no?, antes de los aperitivos y del primer plato y del segundo. Traducido esto a historia, es decir, que llegamos en un momento en que no había ni manuales, unos manuales básicos, y tuvimos que hacer los manuales cuando no teníamos las monografías ni los estudios monográficos y tal. Entonces, fue un momento en que yo consideré que, bueno, pues como yo no estaba contento con aquello y hablando con otros compañeros vi que había, pues eso, que queríamos muchos aprender, empezamos a tener encuentros en Oviedo, encuentros que luego terminaron siendo encuentros muy significativos, ¿no? Que nos reuníamos, hacíamos coloquios. Claro, es cierto que el dinero vale menos, ¿no? Pero hacíamos coloquios con 125.000 pesetas de aquella época, coloquio donde iban todos los señores montones de compañeros de Granada, de Sevilla, de Salamanca, de otros sitios tal, y estábamos 3 días y con 125.000 pesetas. Quiere decir que cada uno se pagaba sus gastos y que pues a lo máximo eso daba para una invitación y poco más. Y el nivel de efervescencia en aquel momento se revisaron pues cuestiones sobre esclavos y semilibres en el mundo antiguo. Nos enfrentábamos sobre cuestiones metodológicas. Es decir, dimos un repaso a la metodología, a las metodologías que entonces estaban vigentes. Me perdonen porque estoy un poco por eso he tenido cuello alto, no por reminiscencias de nada. y efectivamente los coloquios, de algún modo, aquellos encuentros, coloquios, congresos de Oviedo, pues son de algún modo que están en las memorias de historia antigua. Los primeros 5 números son de algún modo, pues yo creo que el reflejo de una época de toda una generación que estábamos buscando otras cosas. Y en los mismos coloquios pues se discutía mucho, que si marxismo sí o marxismo no, que si el marxismo como metodología y que si mejor el estructuralismo, que si mejor... Es decir, esos momentos en los que queríamos hacer historia antigua, pero hacerla bien y hacerla mejor que en Europa.
lo bueno, es decir, los resultados a lo mejor no son lo que conseguimos allí, no podemos decir que sean resultados definitivos, pero el esfuerzo que se hizo y los avances fue hacer, digamos, en 5 años de una historia antigua jovencísima por edad, por tradición y tal, nos pusimos, yo creo que podemos decir que nos pusimos a nivel europeo. Entonces, a partir de ese momento podíamos ya hablar con historiadores de otros países que tenían una tradición más larga, italianos, franceses y tal, y bueno, y no hacer el ridículo, ¿no? Habíamos aprendido qué cosas se puede hacer con los documentos, qué cosas no se pueden hacer, hasta qué punto una metodología puede funcionar o no con un tipo de textos u otros. O sea, yo creo que fue un aprendizaje colectivo en el que yo actué simplemente de acicate, pero que yo aprendí muchísimo de todos y yo no sé, me imagino que todos a su vez aprendimos. Y de Oviedo a Madrid. Contraste fuerte, ¿no? Entre la Complutense, Oviedo, Salamanca. ¿Qué recuerda? ¿Cuándo volvió a Madrid? ¿Cuándo entró de catedrático en Madrid? Estuve en Oviedo hasta el 84, pasado, 84-85, sí. Y desde entonces estoy en Madrid. Con aquella idea hubo un tiempo en que resultaba difícil trabajar en universidades más pequeñas. Digo, difícil es siempre trabajar, ¿no? Mejor disfrutar, pero digo, difícil trabajar porque por los medios, la bibliografía y demás, que había menos. Y entonces fue en esos años. Afortunadamente, hoy probablemente no me hubiera ido. Como si hubiera venido a Granada, antes comentaba que a ver si me jubilan dentro de unos años y me vengo a Granada a vivir de jubilado para disfrutar de la biblioteca tan excelente que tienen aquí, ¿no? O sea, no tiene sentido ir a Madrid hoy, ¿no? En aquel momento parecía que tenía algún sentido. Y bueno, algunos de los proyectos que tenía se han ido haciendo, ¿no? Por ejemplo, y lo digo como conocimiento útil para los jóvenes, cuando yo hice por poner 2 casos, cuando yo hice mi tesis doctoral, controlábamos la documentación sobre esclavos y libertos en la España romana. La documentación más importante era documentación de tipo epigráfico y controlábamos en torno a 6.500, 7.000 inscripciones. Es lo que, bueno, hoy podemos decir que se pueden controlar en torno a 22, 23.000 inscripciones. Es decir, porque se hizo un fichero, empezaron a hacerlo los alemanes para la reedición del corpus de inscripciones latinas. Se lo llevaron a Alemania y antes de llevárselo conseguí de los alemanes, que fueron muy generosos, es verdad, hacer una fotocopia de todo esto, de todo lo que tenían hecho, de esa fotocopia que quedó, y luego desde entonces se ha ido actualizando. Y hay cualquiera que trabaje en documentación epigráfica debe saber que tiene unas 500.000, en torno a 500.000 referencias. Todo, absolutamente todo lo que se ha hecho, se ha publicado sobre cualquier inscripción del pueblo más raro y más alejado del mundo, del ámbito de la península ibérica, desde la feligresía de Beleisao, de tal allá en Portugal, hasta cualquier, es decir, está todo clasificado, fichado con todas las publicaciones, y eso es un tesoro. Yo estuve llevándolo, conseguí hacerlo, y a la vez, pues como el tiempo es limitado, pues cuando ya estaba montado y organizado salieron los primeros 5 volúmenes y luego se lo deja en manos de una compañera que es la que lo lleva. Colaboro, pero ya colaboro en un segundo nivel, y eso es una de las cosas que sí he podido hacer en Madrid, el iniciar el trabajo aquel de la obra de Adolf Schulten, ¿no? Adolf, que se llamaba Adolf, como el otro del bigotito, ¿no? Y que pensaba de manera muy parecida, ¿no? Pues como se sabe, este señor hizo, pues eso, la obra esa que se llama, empezó a hacer la obra que se llama Fontes Hispaniae Antiquae, ¿no? O sea, las fuentes de España antigua, una recopilación de
textos de autores antiguos referidos al ámbito de la península ibérica. Pero claro, lo inició en el 34 y en 1934 y entonces pues se fue alargando hasta el 50 y tantos y quedó pues incompleto y algunas cosas estaban ya muy antiguas y demás. Yo inicié, y es un proyecto en el que estoy todavía, un proyecto en el que me estoy dejando muchas horas y los compañeros, los que me conocen de cerca, saben que me estoy dejando muchos artículos en publicar porque eso me lleva mucho tiempo, pero es un trabajo colectivo, eso es verdad, es un trabajo colectivo de recogida de información de autores antiguos referidos a la península ibérica, que se llama Testimonia. Se van publicando ya 4 volúmenes con o sea 5, un A y un B. Ahí andamos a ver si este año sacamos otros 2 y bueno, mi objetivo, si la suerte me acompaña, pues es el terminar los volúmenes de época republicana y los volúmenes de época altoimperial. Así que cualquiera de los jóvenes que quiera trabajar en historia antigua, que sepa que empieza a trabajar en la antigüedad tardía y va a tener los volúmenes de la antigüedad tardía y yo ahí no me voy a meter. No, o sea, habrá otros 3-4 volúmenes que hay que hacer después. Da para 4 volúmenes bien, ¿no? Pero que yo ahí lo dejo. Porque también quiero atender a mis cosas. Tengo pues un estudio sobre religiones antiguas de la península ibérica que los compañeros me dicen, pero ¿cuándo sacan la monografía? Tengo artículos, trabajos, materiales y tal, y voy publicando artículos, pero me falta la obra de síntesis. Y me faltan varias cosas más. Porque esto lo pueden ver los alumnos si se acercan al departamento, ¿no? Toda la renovación que se ha producido, concretamente la documentación sobre el mundo antiguo, tiene un referente que es Julio Mangas, ¿no? Que ha dirigido concretamente la renovación de los corpus epigráficos, también de la tradición literaria, etcétera, ¿no? Pero desde el punto de vista metodológico, ¿no? Porque un alumno que se acerque concretamente al concepto de historia puede un poco perderse, ¿no? Porque puede estar leyendo ahora mismo a Toynbee o a Spengler, ¿no? O al marxismo que se dio en la Unión Soviética o al que se dio en Italia, y en fin, y producirse un poco de caos, ¿no? en su formación, ¿no? Porque la historia y el concepto de historia ha cambiado tanto a lo largo del siglo XX, ¿no? Y sigue cambiando, ¿no? Y las propuestas pseudo novedosas, ¿no? De los últimos tiempos, de la literatura anglosajona, ¿no? No hablo de historia, sino de literatura anglosajona, son también tan confusas, ¿no? Que probablemente sería interesante que hiciera una reflexión breve, ¿no? Sobre el método histórico, las escuelas históricas, las transformaciones que se han producido de las concepciones históricas durante el siglo XX, ¿no? Desde Toynbee, Spengler, marxismo, la sociología, la escuela de los anales. Claro, ahí la mayoría en aquellos años 70 estábamos en España, en otros sitios ya habían iniciado otras vías, estábamos muy marcados por el positivismo alemán, ¿no? Hay que contar las cosas tal y como han sucedido, ¿no? Y ese positivismo que en Europa ya venía siendo abandonado, porque luego después se empieza a descubrir aquí el marxismo como metodología. Sería muy largo hablar de ello, porque yo creo, y lo he dicho, que parece que suena a broma, pero que lo digo totalmente en serio. Creo que los que mejor han entendido el marxismo han sido los banqueros. Sí, son los auténticos marxistas, en el sentido de que han entendido el marxismo es una metodología para la comprensión del capital, y hay que ver cómo saben, qué bien han comprendido los mecanismos del capital, y muchas veces la izquierda no ha confundido marxismo con partido político, marxismo con tal, y la izquierda y la no izquierda, y hay veces que hay entonces claro, en el momento que se entiende, hubo un tiempo en que se podría ejemplificar en aquellos por ejemplo con los estudios sobre la esclavitud.
en aquella época estaba vigente unas interpretaciones del marxismo sobre la esclavitud, que pues me refiero pues personajes como la Elizabeth Steyermann de la Universidad de Berlín Oriental, era, o William Westermann de la Universidad de Filadelfia, 1958, y luego los alemanes, tal. Bueno, pues ¿qué es lo que ya había en Europa y empieza a llegar? Pues los que unos entendían pues el movimiento de esclavos en el siglo II, por ejemplo, antes de, como si fuera el movimiento obrero, ¿no? Y entonces era desde la actualidad entender el pasado, de forzar la interpretación para entenderlo como un precedente del movimiento obrero, ¿no? Otros entendían que había movimientos de esclavos, pero que no tenía nada que ver los otros. Y luego está un tercer sector, que es el de los alemanes, que ni sí ni no, que hay cosas que son bueno, manifestaciones de protesta, que tal, y entonces puede servir, pero que no hay una metodología. Es decir, que hay que, por una parte, analizar los datos, es decir, por una parte el positivismo tiene unos valores, es decir, uno no se puede inventar una teoría y entonces desde la teoría hacer que los datos encajen dentro de eso. No. O sea, el historiador tiene que trabajar con datos. Puede tener menos, y cuando estamos tratando de mundo antiguo siempre nos faltan datos, ¿no? Pero hay que hacer un análisis del dato, de la valoración, del contexto, para ver qué valor indicativo tiene eso de si es un hecho excepcional o es un fenómeno social, ¿no? Y entonces, porque lo que importa, si es un hecho individual, habrá que sumarle otros hechos individuales a ver qué valor social tiene, ¿no? En definitiva, yo creo que metodología, es decir, la historia antigua de aquellos años, precisamente de Oviedo, ensayábamos varias formas, pero que hoy mi opinión es que aferrarse a una metodología de positivismo, hay que ser positivistas en el momento de analizar los datos, analizarlos con una minuciosidad extrema, porque de un mal análisis puede salir una valoración distinta, ¿no? Pues no sé, en Tiermes hace poco aparece una dedicación a las parcas hecha por una familia y es un ara así pequeñita. Pues lo que da la clave para eso son las dimensiones, ¿no? Es un ara de tipo familiar y las parcas entendidas no como las que cortan el hilo de la vida, sino las que dan el nacimiento, luego dan el hilo de la vida y es la tercera la mala, porque luego ha quedado en la mitología la tercera la que corta el hilo, pero también las parcas vinculadas al nacimiento. Y entonces a partir, y es una dedicación hecha por una familia, por los saturninos. Y luego tiene una línea, los saturninos, 2 líneas vacías y tal. O sea, hay que ver la cantidad de información que da, por ejemplo, esto nos llevaría mucho tiempo, un dato de esos. Como hay un taller en serie que tiene previsto que pongan el prenomen, el nomen, el cognomen, la indicación de filiación tal, y deja espacio de 3 líneas. Como ahí en ese caso se pone la familia de acuerdo, pues solo los saturninos, ¿no? Y entonces ocupan una línea y las otras 2 líneas vacías. Y las llevan al foro donde están las imágenes, las estatuas de las parcas, pues probablemente porque el niño había nacido con problemas y entonces para que se recupere y demás, ¿no? Bueno, digo, pues un análisis de hecho de una forma o de otra de esta inscripción da una interpretación totalmente distinta. Se puede hablar del culto a las parcas. ¿Quiénes además son los saturninos? Pues es una familia de romanos que han venido ahí y tal, y en un sitio como Tierme, que está perdido por ahí en Soria, al sur de Soria, en media montaña, pues puede aparecer una manifestación religiosa que es idéntica a la que está apareciendo, o parecida a la que está apareciendo en Roma con Nerón y con el hijo que tuvo con Popea, por ejemplo, ¿no? Y hay fenómenos de este tipo. Bueno, pues ese es digo que hay un positivismo que hay que hacer ahí, es necesario hilar al máximo pero luego viene una segunda parte, que es la interpretación de los hechos, y la interpretación de los hechos pues orientada no desde principios teóricos rígidos,
sino intentando ver qué hay de ese pasado analizado que pueda ayudar a entender el fenómeno social o los comportamientos sociales, ideológicos, políticos de ese pasado. La historia antigua yo creo que es historia contemporánea, ¿no? O sea, troco yo con una nueva pregunta, ¿no? Porque estudiamos el estoicismo, estudiamos el cristianismo, estudiamos las ciudades antiguas, estudiamos sus restos arqueológicos, ¿no? ¿Por qué un joven, ¿no?, de 20 años, ¿no?, que tiene toda la vida por delante, ¿no?, del siglo XXI, ¿no?, en una sociedad como la nuestra, ¿no?, tan global, ¿no?, debe de estudiar historia antigua? Pues porque está haciendo historia contemporánea. Porque la historia es contemporánea toda. O toda es antigua, me da lo mismo. Es decir, eso de historia de los tiempos modernos, de los últimos, ¿qué más da? Vamos a ver, ¿qué es lo que lo que en historia interesa? Pues el saber si ahora en los romanos hacían un tipo de grifería de tal tipo para llevar el agua y ahora abrimos el grifo de otra forma. Pues, bueno, sí, también tiene interés, ¿no? Saber que, bueno, que la tecnología se ha utilizado, pero ¿qué es lo que interesa? Me interesa ver qué uso del agua hacían aquellos, qué uso del agua hacemos nosotros, qué uso privado, qué uso público y qué significado puede tener el agua en una determinada sociedad o en otra, y si son más ecologistas o menos, o si realmente pues se lavan más o se lavan menos, o si se lavan hombres junto con mujeres, ¿no? Que es una cuestión que también hay que analizar en los baños, ¿no?, en los baños romanos, y en un momento determinado pues empiezan solo los hombres bañándose, y si en el siglo II se dice que no se puede uno bañar con los yernos, ¿no?, porque eso es feo, si se bañan desnudos, como el Catón, ¿no?, que bañarse con el yerno y tal, y que le vea desnudo el yerno, no, porque no, entonces que no está bien, ¿no? Y luego que no se pueden bañar hombres y mujeres, luego va cambiando, luego ya se bañan hombres y mujeres, desnudos primero, después no desnudos, después cambio. Bueno, pues quiero decir, empiezo por el agua y terminamos en los baños. Y cualquier fenómeno, ¿cuál es lo que nos interesa? Es decir, a ver cuáles han sido los comportamientos sociales ante, el uso del agua, o ante la muerte, o ante la divinidad, o ante el otro, la relación que el individuo tiene ante los otros y tal, y en ese sentido, pues lo que estamos analizando es historia contemporánea. Si además es que la historia antigua, vamos a ver, alguno a lo mejor, si hay alguno de historia de otras épocas, se puede enfadar, pero que no se enfade, que luego después lo discutimos. Hasta el siglo XIX, y yo diría que en Castilla hasta 1950, la agricultura romana era igual que la agricultura, era igual que la agricultura romana, el trabajo de los campos en su totalidad. El tiempo y la forma de desplazamientos era igual. La forma de trabajar las minas era igual. El tipo de productos que se podían adquirir, prácticamente los mismos. Entonces, sí, que esto es lo que en términos históricos nos puede interesar, y yo creo que ¿Y no cree, perdón, que estudiar historia antigua también permite conocer concretamente a nuestras sociedades? Porque la historia antigua ha sido instrumentalizada, recreada y reinventada, ¿no?, por la sociedad europea, fundamentalmente por la sociedad occidental, prácticamente desde, en la Edad Media se pueden buscar precedentes, pero sobre todo a partir concretamente de la Ilustración, la historia antigua ha sido un instrumento poderosísimo desde el punto de vista de la articulación política de la sociedad emergente, ¿no? Por ejemplo, pues citarnos la Revolución Francesa y el concepto de ciudadanía, el arte dórico y los sistemas políticos, totalitarios, ¿no?, los anglosajones y su amor platónico, ¿no?, por la Atenas democrática, ¿no? Todo esto está ahí, ¿no? Parece como si los griegos, los romanos, etcétera, siguieran viviendo en nuestra cabeza, ¿no? Sí, el presidente de los primeros presidentes de Estados Unidos, que se hacían llamar como los héroes, esos héroes famosos de la Roma, de los orígenes de la Roma republicana, porque asimilaban libertad, forma de gobierno republicano,
y tal, y entonces se hacía llamar uno Cincinato y tal, pero en privado eran conocidos así. ¿A dónde vas, Cincinato? Y era el, ¿no? Nada menos que el presidente de Estados Unidos. Y la ciudad, ¿no?, de Cincinnati viene de ahí, ¿no? Claro, y la ciudad de Cincinnati. Recuerde la historia de Cincinato, ¿no? Sí, el Capitolio de Estados Unidos. Es decir, hay un momento en que es decir, Roma es el modelo. La toma, evidentemente la Roma tal como la ven ellos, claro, que es decir, hay también una visión idealizada de ese pasado romano, que no fue así. Hay una parte de visión idealizada que sirve para justificar, que ha servido para justificar el presente, formas políticas. En Estados Unidos el régimen político y el sistema de libertades, pero eso mismo pasa en Alemania con los reyes y los príncipes bávaros, que hacen una estructura, es decir, el palacio. Si uno va a Berlín, a pesar de que los ingleses bombardearon aquello mucho y dejaron casi todo arrasado, pero todavía quedan restos del palacio, de la residencia de los reyes, de la residencia tal, y el palacio de Potsdam, las cúpulas de Potsdam, que eran las cúpulas del Vaticano, ¿no? Entonces hay muchos elementos, bueno, como después Carlos III, ¿no? También hay algo que es casi nadie lo sabe, que hay un viaje imaginario de Madrid a Mérida, hecho por Carlos III, cada 30 kilómetros, que es más o menos el trayecto de una jornada de una mansio romana, cada 28 o 30 kilómetros, copiaron un edificio de la zona de Nápoles, de las calzadas romanas, y lo han reproducido cada 28 o 30 kilómetros. Si alguno va de Madrid a Mérida, que se vaya fijando. Y es el mismo edificio repetido de manera sistemática, porque era el viaje imaginario a Roma, a la Roma que estaba en España, que era Mérida, lo que se conocía en aquella época. Hay una parte de idealización de Roma, y luego hay un mundo romano vigente, como es, pues no sé, a través del cristianismo. O sea, la ética cristiana, yo respeto todo tipo de creencias, pero la ética cristiana básicamente es la ética del estoicismo, ¿no? Es estoicismo, ¿no? Es decir, estoicismo y neoplatonismo. Es decir, y uno lee San Agustín, o lee uno la correspondencia de San Jerónimo y demás, y uno lo que está leyendo es lo mismo que decía Séneca, ¿no? Y lo mismo que decía Marco Aurelio y otros señores, es exactamente lo mismo, ¿no? Con lo cual no es malo, ¿no? Quiero decir, no lo digo esto, pero que hay una parte del mundo romano que sigue presente en la valoración sobre, incluso, pues eso, sobre el sentido del ocio, de la vida, de la trascendencia, de la providencia, además, todos estos valores, muchos de los valores de hoy día, pues esos estaban ya presentes y se habían discutido y cribado y vistos en aquella época. Y en ese sentido digo que se puede hablar de un mundo incluso ideológicamente contemporáneo, el mundo romano presente a través de, pues también, por ejemplo, de la religión, de la ética cristiana, ¿no? No de otras, porque luego las otras éticas y otras religiones copiaron otras vías, ¿no? Me refiero, pues, por ejemplo, al fenómeno del Islam y tal, que eso es un fenómeno distinto. Eso debe más a mundo oriental, ¿no? Eso que el señor Bush todavía no se ha enterado de que había unos persas en el mundo antiguo que estuvieron sosteniendo que la divinidad apoyaba y protegía a su rey, que el rey era el representante de la divinidad, y de ahí abajo eran súbditos todos, ¿no? Eran los súbditos del rey. Bueno, y a partir de ahí, todo lo que ha ido generando en el mundo oriental, que en definitiva nunca han conocido un sistema democrático, no lo han conocido nunca, no es decir que sean mejores o peores, sencillamente es distinto. Es distinto, y el sentido incluso que tiene el individuo, que eso es una cuestión que nos puede hacer reflexionar. En el mundo occidental al final es individuo y familia,
los ejes familia nuclear. En ese mundo oriental, la familia nuclear tiene un valor menor que en el mundo occidental. Tiene un valor mayor la familia ampliada, lo que a veces se llama clan o demás. Y eso es clave, quiero decir que la vida de un individuo, del particular, no es lo mismo que en Occidente. Se puede perder uno, pero si el clan gana, ya no, claro que lo lloran y lo sienten, evidentemente. No se trata de que no estamos hablando de seres humanos con distinta sensibilidad, pero sí con unos valores, con una valoración marcada muy profundamente por la tradición, porque hay cuestiones que están pesando inconscientemente en las sociedades, como siguen pesando en nosotros, muchos de los valores y muchos de los comportamientos inconscientes que hacemos. ¿Por qué hacemos tal cosa y por qué hacemos la otra? Pues no siempre tenemos razones para explicar aquello, pero sí, sea así. El mundo arcaico, ¿no? Antiguo, sobrevive en estos planteamientos sociales en Oriente, ¿no? Lo importante es el grupo, no el individuo, ¿no? El individuo no pinta nada, ¿no? Si no está incluido en un grupo, ¿no? Es un planteamiento que lo deben de estudiar todos cuando hablen de la Grecia arcaica o de la Roma arcaica, etcétera, ¿no? Es decir, que tampoco estamos tan lejos sociológicamente en determinados aspectos, ¿no? Pero esta reflexión que ha hecho últimamente sobre el mundo actual sí me da pie concretamente a retomar otros aspectos, ¿no? Que probablemente sea interesante que reflexione en público, ¿no? De viva voz sobre ello, ¿no? Y hay un tema que siempre me impactó, ¿no? Que es la instrumentalización de Castilla por el régimen de Franco, ¿no? Como paradigma de España, ¿no? Y la visión de una andaluza integrada en el folclore, pero marginal en todos los demás aspectos, ¿no? ¿Qué queda de esto y qué ha desaparecido afortunadamente? Bueno, yo creo que afortunadamente ha desaparecido casi todo, no todo, pero casi todo. Efectivamente, la visión, yo recuerdo de mi infancia y de aquellos años, de decir, Castilla era la tierra de segadores, cuando llegaba el verano, zona cerealística de segadores andaluces y segadores gallegos, ¿no? Que fueron poco a poco dejando su marca y dejando también un amor al cante flamenco y al cante hondo y tal, que ha habido toda una tradición que ha seguido. Y hay algún, ¿no? El caso de este señor de Salamanca, Zamora, ¿no? Farina, me parece que era, sí, ¿no? Pues que aprendió y recuerdo, yo tengo la imagen de pequeño en los pueblos de Castilla de aquella época, era los señoritos tenían su cafetería en la plaza. Bueno, eso se ha dado aquí también, ¿no? O sea, hay casos donde hace poco en un pueblo de aquí, de tal, donde el casino era, vamos, parecía, es decir, incluso estaba en un pedestal, ¿no? Parece un templo, ¿no? No digo el pueblo porque... Sí, que parece un templo, ¿no? O sea, está... desde él se controla toda la plaza y están allí los dioses, ¿no? Del Olimpo, viendo, y entonces viendo a los pobres trabajadores de allí, pues este me gusta, este no me gusta, este lo voy a contratar para 2 días, el otro tal. Bueno, pues sin llegar a ese modelo, pues en Castilla era la cafetería y tal, y luego las tascas, bares de los pobres, donde se aprendía a cantar sevillanas. Hay ideas de ese tipo que han quedado todavía en la mentalidad. Afortunadamente yo creo que eso ha desaparecido. Como decía, que éramos indolentes. Indolentes, sí. Sí, que una palabra que indolentes, dispersos, muy fuerte, sí. Claro, cuando el corazón de España está siempre en Andalucía, y sigue estando afortunadamente, y que no se vaya a otro sitio, pero también el trabajo, y trabajando más duro que en otros sitios, o sea que afortunadamente yo creo que esos tópicos del franquismo van desapareciendo, ¿no? Pero son de esas formas, de formas de viejas historias, con lo cual a veces se servían para oponer unas comunidades a otras y así considerar que unos eran más privilegiados. Privilegio de la pobreza, que es lo único que se repartía en aquella época. Pero, pues no, es que a nosotros el generalísimo nos considera más. Qué pena, ¿no? Y un historiador de las religiones, ¿no? de prestigio internacional, que reflexiona sobre el panorama
actual, ¿no? Donde, bueno, las religiones están ocupando un papel, ¿no? Que parecía, ¿no? Que no iban a recuperar, ¿no? En una dimensión fundamentalista y en una profundidad terrible, ¿no? La religión hoy, ¿no? A mí Vista eso, por un historiador de la religión de ayer. yo puedo decir que me preocupa, y me preocupa seriamente porque yo creo que todavía no se ve que haya, en mi opinión, yo creo que no se ha encontrado una vía de salida a una situación que viene planteándose desde hace años y que es una cuestión muy seria que no sabemos a dónde puede ir. Brevemente, recuerdo que, por citar indicadores significativos, tomemos el mundo antiguo. O sea, el paganismo, el politeísmo romano empieza a hacerse poco a poco monoteísta, porque al final la religión romana es religión monoteísta. Siguen habiendo muchos nombres de dioses, pero con la idea de que los demás son manifestaciones de un único poder. En parte por el pensamiento de los filósofos, que entre ellos está el pensamiento del estoicismo, filósofos que tuvieron un contacto también con Oriente, no se puede olvidar, que es en parte por el pensamiento de los filósofos, pero también por lo que suponía el mundo oriental, lo que antes citábamos del mundo persa, por ejemplo, y de Egipto. El haber visto que todo un pueblo estaba unido en torno a un jefe, gracias a que todos participaban de una misma visión religiosa. Eso poco a poco fue dando que, bueno, en el siglo III en Roma se intenta ya crear una divinidad suprema bajo el nombre de Sol. Hay varios intentos, ¿no?, fracasados, pero en definitiva todos esos intentos culminan, pero es el momento en que a la vez está el peligro persa amenazando. Es un momento son estos momentos en los que quieren imitar al enemigo, porque esto es un fenómeno que es muy común en la historia, ¿no? Resolver un problema que plantea el enemigo imitándole en los comportamientos. Y entonces Roma intenta imitar a los persas. Y el momento y termina imitándolo. Hay varios zigzagueos, pero en definitiva la figura del emperador, aparece el rostro del emperador con la divinidad detrás, en el mismo anverso de las monedas, el emperador como representante. Es decir, eso el cristianismo le va a resolver esa situación, la alianza poder político, poder religioso, y cuando eso empieza a darse consiguen superar a los persas, vencerlos, pero bueno, más que vencerlos, poner un freno, porque al final eso no lo terminaron de resolverlos, decir que el Imperio Romano se achicaba y que no llegaba tan lejos, ¿no? Y digo eso, damos un salto en la historia. La Polonia con el sistema de lo mismo que los demás países del bloque del Este, el sistema cae y es dinamitado de dentro por la religión. No se puede olvidar, porque es la religión, es el anterior papa, que era el cardenal tal, que hizo caer el sistema. Es decir, la fuerza de la religión en términos políticos no se puede olvidar. Y claro, estamos en un mundo occidental donde cada vez somos más descreídos, o hay un número mayor de descreídos, y un mundo, por ejemplo, islámico muy vecino, donde incluso aunque no crean allí, la religión les sirve pero las religiones vuelven al pasado, de punto de referencia. Y la tendencia a volver al pasado es en el caso del cristianismo, como al final el pasado es el momento más glorioso, donde tenían más poder y más riqueza, entonces los comportamientos no son... La religión al fin las interpretan los hombres, ¿no? Y las interpreta el aparato de la Iglesia, ¿no? Y hay una tensión entre cristianismo, islamismo. No, bueno, de momento no es
van paralelos, pero van paralelos con una pérdida progresiva del cristianismo y un avance cada vez mayor del islamismo. Eso sí que parece que en ese sentido ¿no? Podemos llegar a tener una España medio la mitad musulmana y la mitad cristiana y la mitad agnóstica, digo yo, ¿no? Que puede llegar a darse una situación de esas, un poco difícil, pero no es imposible, ¿no? Porque eso está a su vez muy relacionado con el fenómeno de la migración y de la inmigración. Es un fenómeno, además, la religión como elemento de identificación, ¿no? Cuando una determinada comunidad encuentra una forma de sentir al vecino o de sentir al próximo, de sentir a través de la religión, ¿no? Es decir, incluso los no creyentes, no practicantes en una determinada comunidad, cuando vienen a Europa, empiezan a ser creyentes, practicantes y demás. Esto fórmulas no existe, no creo que haya fórmulas mágicas para esto, ¿no? La vuelta en Europa puede ser la vuelta a un cristianismo más pegado a la realidad y menos jerárquico, pero eso es una cuestión que habría que discutir con las jerarquías eclesiásticas, ¿no? Y los movimientos migratorios tan actuales, ¿no? Anoche creo que hubo de nuevo una batalla campal en París, ¿no? En los suburbios de París, ¿no? Con 90 policías, en fin, de nuevo la tensión enorme, y cuando París se resfría, ¿no? Cuando París estornuda, Europa se resfría, ¿no? Deben de olvidarlo. ¿Qué reflexión? Yo creo que va habiendo condiciones para que organismos del tipo de la ONU o organismos superiores a lo que es el aparato de un propio Estado haga una reflexión más seria sobre los movimientos migratorios. En principio la inmigración yo creo que es buena, ha sido buena. Este país en parte pues ha estado sacando inmigrantes, o sea, creo que nadie puede estar en contra, decir, vamos, sí los hay que están en contra, pero quiero decir que probablemente ninguno de los presentes y en términos generales, pues la mayor parte de la gente puede considerar que es bueno, que tiene elementos positivos, contraste, opiniones, formas de vida, decir, se aprende de los otros y demás. Como todo, aquí hay un problema de control, ¿no? De hasta qué punto eso se puede controlar o encauzar o regular. Y yo creo que eso es lo que en definitiva preocupa a la sociedad actual y ha preocupado siempre, ¿no? Pero también desde el mundo romano, porque hay largas experiencias de la integración de los extranjeros en el mundo romano, de la integración de lo que entonces llamaban bárbaros, los que estaban al otro lado de las fronteras en el mundo romano. Esto nos llevaría pues, a estar hablando largo tiempo sobre cómo se fue paulatinamente integrando esa parte de la población, pero cómo esa parte de la población terminó dinamitando el propio sistema romano, al menos en el mundo occidental. Reflexión en voz alta. Hace unos 2 o 3 días había unas noticias sobre Bangladesh. Muertos, cada vez que hay unas lluvias de más, muertos, pero siempre por decenas o por centenares. Por curiosidad miro el mapa y miro la población. Resulta que en un espacio equivalente al de Andalucía, Extremadura, más o menos lo que puede ocupar Bangladesh, hay 148 millones de habitantes. Claro, es decir, no habrá, digo, y yo me pregunto, ¿no habrá llegado el momento de también decir a los pobres que el tener 7, 8, 9, 10 hijos, eso no... tampoco es posible, ¿no? Es decir, que la Tierra tiene unas capacidades y el mundo tiene unas capacidades, y entonces, bueno, pues si todos pues entonces, es decir, es un problema. No habrá forma de poder controlar. Es decir, podremos tener una situación de emigración constante y de presión constante, continua, ante niveles demográficos
estos sitios, ¿no? De otras zonas, ¿no? Es decir, el planeta es lo que hay, no hay más, y aún así están desapareciendo amplias zonas de riqueza y de potencial riqueza del planeta. El planeta puede soportar otros 200, 300, 5.000, 1.000 millones de habitantes más o tal. Pues son cuestiones sobre las que habrá que reflexionar, y a lo mejor resulta que, digo, Bangladesh, como podía decir, pues a lo mejor hay que decirle al contrario, usted un poco la natalidad, que no, porque efectivamente ese ritmo, pues ni en la India tampoco puede asumirlos, porque también tiene una densidad demográfica grande, pero es que hay otros países que no, es decir, por mejor voluntad que pueda tener cualquier país vecino, no puede asumir esos incrementos demográficos. Pienso que el fenómeno de la emigración, que en principio puede tener tintes y rasgos positivos, está llegando un momento que debe de pasar a ser una cuestión de orden internacional, de ver cómo de algún modo se puede regular eso, mientras no tengamos una luna o otro sitio donde podamos empezar a enviar emigrantes, o una estrella, ¿no?, que nos quede cerca, pues tenemos un problema creado ahí, ¿no? Y otra cuestión de actualidad, ¿no? Los nacionalismos, ¿no?, que están ahí, pero están al lado, ¿no? Nosotros nos miramos en nuestro propio ombligo y nos parece que nuestra historia es atípica, ¿no? La historia de España no es tan atípica, ¿no? Hemos tenido alguna variante sobre la orquesta general, pero no es tan atípica, ¿no? Se van a Bélgica, ¿no?, a Holanda, ¿no?, a Italia, y los nacionalismos allí también son fuertes. ¿Qué le suscita, no?, el nuestro y el de los demás, ¿no?, los nacionalismos, ¿no?, en este mundo globalizado, ¿no?, donde el cosmopolitismo, como si estuviésemos de nuevo en época helenística, se ha convertido en la pauta, ¿no?, que rige a las sociedades, ¿no? Ahora nos encontramos con esta carga, ¿no?, que parece como si estuviéramos de nuevo en el siglo XIX, ¿no? El nacionalismo, señales de identidad, las instrumentalizaciones de... yo tengo la experiencia del tiempo que estuve en Asturias, de haber visto nacer un movimiento nacionalista que quedó apagado, ¿no?, pero que es en Asturias, ¿no?, el Concello Bable, ¿no?, cuando estaba en Asturias, el Concello Bable y tal. Y como es muy frecuente en este tipo de situaciones, las facultades de letras se prestan de modo particular a esto, ¿no? La mayor parte de los que estaban como dirigentes y de ideólogos del Concello Bable eran antiguos alumnos, o estaban por allí, habían hecho geografía, historia, arte, filología. Esto era un fenómeno muy común. Y entonces tuve la ocasión un poco de ver cómo se hacía. Entraron en contacto inmediatamente con partidos políticos y demás. Bueno, ¿qué había? Pues inmediatamente se detectó que había movimiento y búsqueda de identidad. ¿Pero qué identidad? Había tres Bables: occidental, oriental, central, occidental. Lo mismo que había 3 o 4 gallegos, lengua gallega, y lo mismo que había varias formas de hablar el euskera, y lo mismo que entonces... Es decir, aquello quedó así, les dieron una academia de la lengua astur, unos cuantos puestos, y aquello se calmó, ¿no? Pero decir, y hasta ahí llegó. En otros sitios fue un fenómeno de la burguesía local, de ver cómo chantajeamos al Estado central para sacar más ventajas. El problema es que yo creo que ahí hay podríamos decir, descuido o falta de percepción a veces por parte de los distintos grupos políticos, porque se han ido dando muchos pasos. Ahora es difícil ser profesor en el País Vasco si uno no sabe euskera, porque si no tiene que cambiar de sitio, ¿no?
es difícil, ¿no? Y han tenido que estar reciclándose para aprender euskera. Y claro, si yo no tengo nada contra el euskera, ni creo que nadie lo tenga, ni contra el catalán, ni contra ninguno de los idiomas, pero que pueda haber en el idiomas, lenguas o lo que antes se llamaban dialectos, y además se decía en tono despectivo, bien, quitémosle la marca despectiva. El problema está en que el ser humano tiene unas limitaciones de tiempo, de espacio y de dedicación. Estar haciendo unas inversiones en dinero de profesorado, en gastos, bibliotecas, etcétera, etcétera, para, por ejemplo, pues para una euskera, hacer inversiones millonarias, cuando detrás no hay ni una literatura, ni una historia, ni una filología, ni una tradición científica de tal, es decir, ¿eso es razonable o no es razonable? Es decir, ¿realmente merece la pena hacer una inversión de horas y horas en estudiar esto, o es mucho más inteligente y mucho más sensato en una sociedad que va a lo práctico? Pues estudiar inglés, por ejemplo, o alemán, ¿no? Que no hacer grandes inversiones. Yo pienso que se ha ido un poco de la mano, mi opinión es que se ha ido un poco de la mano de los grandes partidos, y que no se trata de insultar a nadie ni de privar de derechos a nadie, pero tampoco se trata de que, al contrario, determinadas autonomías impongan y obligan a todo el señor que pase por allí, como usted va a pasar por aquí, pues ahora o estudia esto o si no fuera, ¿no? Me parece que si antes, por ejemplo, el franquismo, podía haber una represión desde fuera, ahora hay una represión desde dentro, ¿no? Y yo creo que eso es algo que los grandes partidos políticos deben de tomárselo en serio y de no utilizarlo como arma política, sino de utilizarlo como vía de encauzar situaciones extremas, porque, vamos, los vascos están conquistando América, los bancos han estado llevando la hacienda castellana, los bancos han estado repoblando Andalucía, que no nos cuenten historias, ¿no? De los rasgos particulares de tal, que parten troncos, pues muy bien, los partirán algunos, pero no creo que todos los vascos. Seguro que algún castellano, algún andaluz que puesta a partir troncos los parte tan bien como ellos. O sea, que no, quiero decir que yo pienso que se ha ido de las manos, y que eso es una cuestión que en términos políticos, si no se frena, puede irse de las manos más, ¿no? Bueno, pues yo ya creo que hemos explotado bastante al profesor Mangas, ¿no? Que además está un poco tocado la garganta, el resfriado, ¿no? Yo simplemente quiero agradecerle, ¿no?, el que haya de nuevo, ¿no?, aceptado la invitación de venir a nuestra universidad, de que lo conozcan directamente. Creo que conocer a los profesores que han marcado la evolución de las disciplinas, la formación de la disciplina, en este caso la historia antigua, su formación, su transformación, etcétera, es enormemente rentable para los estudiantes, ¿no? Conociendo a las personas se conocen mejor sus obras, ¿no? Conociendo concretamente a los individuos que la han hecho, ¿no?, se puede comprender concretamente y valorar mejor su aportación a la comunidad científica, ¿no? Para mí personalmente ha sido un honor, ¿no?, poder charlar, ¿no?, y disfrutar de profesor Manga, ¿no?, de su experiencia, de su sinceridad, ¿no?, de su visión de la vida, de este hombre que se confiesa estoico, ¿no?, en consecuencia partidario de la igualdad de los hombres, esto es tan antiguo, ¿no?, como el mundo clásico, ¿no?, y de la libertad de palabra, deberíamos de recordarlo, ¿no? Él que ha hecho un trabajo sobre Séneca, que yo le invito a leer, ¿no?, estudiarlo, ¿no?, porque probablemente aquí encuentren también una de las claves, ¿no?, de nuestra cultura occidental hoy en día en este mundo tan cosmopolita. Muchas gracias, profesor Manga, muchas gracias al decanato, al señor vicedecano, ¿no?, por haber aceptado en consecuencia la propuesta de nuestro departamento. Gracias a vosotros. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por su asistencia también, y bueno, no solo por tener la cortesía de despedir el acto, sino porque yo realmente, a mí me hubiese gustado estar ahí porque habría disfrutado más de la entrevista,
y decir que me llevo una impresión muy, no sé, muy fuerte del significado de la historia antigua de esta entrevista. Yo creo que esto se quedará aquí y bueno, me gustaría quedarme con esta idea de que la historia antigua es historia contemporánea. Yo creo que esto es lo que va a marcar esta entrevista y lo que hará pues digna de verse a la grabación. Así que gracias por su asistencia y gracias de nuevo al profesor.